tardes, amigos, bienvenidos a su programa Platicando con TVIA, esta tarde de lunes, calurosa. Los temas en la ciudad, los de siempre. Seguimos con el tema del hoy no circula, que parece que ya los ciudadanos nos estamos acostumbrando, que aparte es una medida lógica. Se desecharon los amparos del notario que tramitó un amparo para sus 6 coches de lujos para que circularan todos los días. Fue desechado, y otro de un maestro universitario. Ese tema no tiene mayor trascendencia, y hoy quisiera no ahondar en los comentarios previos, porque tenemos una queridísima amiga y que vamos a tocar un tema que está de moda. Ayer en una marcha, y quiero presentarles a Carol Argelia Orozco Morán, una gran amiga, una abogada, que ha estado en todas las partes, en sector público, sector privado, y en todo el tema de social, ¿no? Asociaciones. Sí, social principalmente, y nos viene a hablar del tema del empoderamiento y liderazgo de mujeres jóvenes. Tú eres muy joven, y quisiéramos platicar de ese tema. ¿Qué pasa con el tema de las mujeres? De pronto, yo te diré, claro que hay una violencia hacia las mujeres, solamente que siento que va pasando de moda el tipo de violencia. Por ejemplo, la violencia en Ciudad Juárez, todas las mujeres, ¿no? Yo no sé si se corrigió el tema o simplemente pasó de moda, ¿no? Ya como que ya se habla de otra cosa. Estamos hablando de México, el tema de lo que pasa en Asia, lo que pasa con los musulmanes, con ciertos grupos musulmanes, cómo se dañan a las mujeres. Y de pronto como que tiene un auge en México, se está hablando mucho del tema. Yo no sé si sea real o esté de moda, y de pronto se caen en excesos, creo. Y yo te voy a decir, estoy contando el preámbulo. Yo te voy a decir, tuve hace un par de semanas, tú fuiste funcionaria, que eras de las que me sancionaba, eras la que tenía que sancionar, no, y me inspeccionabas tú. Pero tú no me sancionarías, ¿no? Pero una queja no. Bueno, pero tú me inspeccionabas. Resulta que hace 2 o 3, no, como un mes, fui y realicé una notificación, y entonces una mujer que no me dio, como si hubiera sido un hombre, no me dio su nombre, pues lo tengo que describir. Entonces, a la hora de la descripción, porque fue algo muy interesante, la describí como mujer, 25 años, morena clara, aproximadamente unos 60 metros, obesa. Bueno, se armó todo un rollo, me iban a presentar una denuncia en no sé dónde por la discriminación. Entonces decía, pues es que es obesa, igual que yo soy obeso. O sea, ese no es un tema. Claro, tú estabas describiendo. Exacto, nada más. o sea, no es discriminación. Era tu trabajo hacer la notificación. Exacto, y si fuera hombre, porque aparte era el tema de que por ser mujer, pero, no, hombre, si fuera mujer, si fuera hombre, es obeso, y si no puedo negar la realidad. Pero, ok, todo eso lo quiero contar como un preámbulo de, yo desde mi punto de vista se siguen vulnerando los derechos de la mujer, hay feminicidios, pero como que es de moda, no que haya feminicidios, de moda proteger ciertas cosas, de moda hablar del tema y luego olvidarlo. Y luego en otros temas, también relacionados con las mujeres, caemos en excesos. Ese es el preámbulo. Y quiero no solamente tu opinión, tu experiencia, porque eres una experta en ese tema. A ver. No, hombre, pues primero que nada, muchas gracias, Alfredo. Como dices tú, queridísimo amigo, nos une un gran cariño, y yo feliz de estar aquí en tu programa y hablar de estos temas que además a mí me apasionan, y contarte un poquito por qué yo decidí involucrarme en estos temas. Sí, entrada, porque aparte eres niña tranquila, o sea, con todo respeto, eres niña bien, o sea, no eres niña que tuvo que ir a Ciudad Juárez, no eres niña de tal, eres niña de la Náhuac, que eres una niña que pudo estar en el derecho privado, relajada, sin problema. Y de pronto el sector público, así es. Y de pronto me apareces, pero no solamente el sector público, porque trabajas en el sector público, pero aparte, en tus ratos libres y demás, que no son muchos, por cierto, me consta, trabajas defendiendo esas cuestiones que desde mi punto de vista muy retrógrado, como quieras, de niña bien, niña de la náhuatl, ¿para qué te preocupas de esto? Claro, mira, eso que tú dices es muy cierto. De repente uno como que siente que no hay empatía, es decir,
no porque seamos mujeres, muchas otras mujeres tienen esa empatía por luchar por nuestros propios derechos. ¿Por qué? Porque a lo mejor viven en una burbujita o están en algún sector y en algún rol de su sociedad en donde impide que ellas visibilicen pues esa discriminación que tenemos. Sin embargo, en esta sociedad mexicana, que mucha de ella de repente es de doble moral, pues todas en cierta medida, ¿no? Unas en mayor y otras en menor, vivimos esa discriminación. Entonces, yo quisiera primero empezar comentándote, y por supuesto a tu auditorio, por qué yo decidí ser feminista, cómo me incursioné, y con base en eso contestarte un poquito por qué yo creo que pues estás equivocado, y me encantaría terminar esta charla contigo haciéndote cambiar de opinión. Bueno, como dices tú, yo soy egresada de la Universidad de Anáhuac, siempre he estado en actividades de acción social, pero nunca había estado... ¿Pero por qué? ¿Por qué? De entrada, ¿por qué? ¿Por qué acción social? Porque yo creo que la acción social, cuando tú te involucras en temas de acción social, lo que haces es sensibilizarte y tener empatía con otros. Entonces, por ejemplo, yo siempre estuve involucrada en temas de las misiones, en temas de ir a construir casas, en temas Pero desde chiquita. Pues la verdad es que sí, mis padres en eso siempre me dieron esa... Porque fuiste Boy Scout, ¿no? Sí, también me dieron esa conciencia social, y además siempre fuimos como muy deportistas, y siempre estábamos te digo, temas que fueran de conciencia social. Entonces, si había que ir a dar de comer a X lugar, íbamos, y mis padres siempre nos inculcaron eso, ¿no? Cómo tener empatía con los demás, y no porque tú no tengas esa situación no quiere decir que no puedas ayudar a otros, y además mejorar su situación, su calidad de vida, ¿no? Entonces, esa formación tan integral que la verdad yo agradezco de mis padres y de mi entorno, pues me ayudó siempre a estar involucrada en esos temas. Y por eso, pues como en el paso de los años, cuando yo me empecé a topar con injusticias y con discriminación, fue cuando dije, no, bueno, evidentemente esa burbujita que muchas personas pueden tener, pues no, en algún momento se rompe, Pero es donde empiezas a tener conciencia. Pero ahí lo primero que te preguntaría es, ¿viste esa situación? Porque tu mundo, tu entorno social, tu entorno económico, la universidad, pues no te permite, o sea, como que no está tan fácil ver las carencias de la sociedad, ¿no? Fíjate que yo ahí creo que es un gran mito, ¿eh? No, de repente solemos hacer estereotipos, ¿no? Entonces decimos, bueno, si tal jovencita estudia en esa universidad, entonces tiene esas características. Exacto, ¿no? niña de la náhuatl se dedica a las cuestiones sociales por hobby, porque claro. o coleccionaba Barbies o se dedicaba a eso. No, o sea, es que piensan mucho de repente, bueno, si estudió en la Universidad de Anáhuac, entonces seguramente ve el tema de ayudar a los demás por un tema de caridad, ¿no? Que es un tema de yo estoy arriba y tú la caridad, como me das lástima, te ayudo. Ahí voy. En lugar de ser un tema de igualdad. Entonces, yo creo que desde ahí tendremos que empezar con ser una sociedad que no hagamos estereotipos, ¿no? Desde ahí. Y a mí me ha topado a lo largo de mi vida con gente que estudia en universidades autónomas y que tienen un grado de racismo y de machismo impresionante. Entonces tú puedes decir, oye, ¿cómo? Si estudiaste en esta universidad que es autónoma, que es progresista, que tiene ideas más abiertas, y de repente sus posturas son muy radicales. Entonces yo creo que ese sería un primer punto, ¿no? No hacer estereotipos, ¿no? Pero que es difícil, ¿no? En México y en todo el mundo se hacen estereotipos. Claro, y ese es justo uno de los objetivos que nosotros buscamos dentro del feminismo, quitar esos roles y esos estereotipos. Es decir, si estudias en tal universidad, o si eres en este caso mujer, entonces estás destinada a hacer tal o cual cosa, ¿no? O sea, tú estás destinado a hacer lo que tú quieres ser, seas hombre o seas mujer, y tú puedes desarrollarte en cualquier profesión. Y un ejemplo que yo te pongo es cuando yo decidí en la preparatoria estudiar, bueno, más bien jugar fútbol, soccer, ¿no? Que apenas empezaba. Entonces la gente me decía, Carol, pero si tú eres bonita, ¿por qué juegas fútbol? ¿No? Y yo, o sea, entonces que ahora resulta que si juego fútbol es porque soy fea. Entonces de repente, Carol, ¿te volviste lesbiana? ¿No? Entonces de repente tienen esos temas. O sea, si tú te consideras deportista en algún deporte que se considere masculino, entonces... rudo. Entonces, o eres lesbiana, o eres fea, o tienes un trauma con los hombres, ¿no? Entonces yo decía, no, es que no caigo en ninguno de estos supuestos. Que además si cayera, digo, no tiene nada de malo, pero el problema es cuando nosotros vamos encajando a las personas en algún rol y empezamos, te repito, a hacer esos estereotipos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que es muy difícil, como tú lo has dicho, es tratar de quitar esos estereotipos y tratar de quitar esos roles. O sea, aquí el rol del ser humano, seas hombre, seas mujer, es que tú te desarrolles como tú quieras, que tú seas feliz y que tú en el ámbito económico, académico, deportista, te desempeñes como tú mejor quieras, sin importar tu color, tu religión, tu preferencia sexual,
dónde estudiaste, si vienes de alguna etnia o no, etcétera, etcétera. Y eso es, digamos que en la práctica, eso es lo difícil. Materializar eso es sumamente difícil, porque ahorita en esta plática pues podemos decirlo y de teoría, ¿no? En cuestiones académicas es muy fácil, pero ya cuando lo vives y cuando quieres materializar eso, cuesta muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque pues tenemos muy arraigado, ¿no? Está muy enraizado esas ideas. Entonces, por más que queramos, pues es muy difícil. Y otro ejemplo que te pongo es el típico ejemplo que si tú ves a alguna jovencita o a un joven que hablan de determinada manera, luego los catalogas, ¿no? Entonces empiezan pues las burlas, o tú mismo lo dijiste, ¿no? De repente, en el caso de la notificación que tú estabas haciendo, bueno, era una descripción que tú tenías que hacer, era una obligación tuya. Sin embargo, de repente, ¿cuántas veces nos expresamos de una manera que es incorrecta? Y todos, yo te puedo asegurar que si ahorita a tu público le diría, levanten la mano desde sus casas y díganme, ¿quién no ha sentido de repente discriminación? ¿Quién no se ha sentido inferior en algo? Todos. Yo creo que en algún momento. Pero de igual, para hombre y para mujer. Te voy a decir ahí por qué no, porque sí es cierto, está comprobado y por eso es que hay tantos estudiosos y estudiosas en el tema de que evidentemente siempre ha sido la mujer muchísimo más discriminada, es decir, ha sido menos visible y eso es un hecho. O sea, tan es así que por eso los países se han unido, ¿no? Y han firmado diversos tratados y convenios internacionales en donde es un hecho que siempre se ha visto más por el hombre que por la mujer. ¿Cuál es el problema? Que desde mi punto de vista como mujer joven y feminista y de los congresos que yo he tenido la oportunidad de ir desde Turquía hasta Bolivia, Argentina, próximamente vamos a Panamá y a Colombia, ha sido el tema en donde hay una mala información. Entonces, lo que tú dices, de repente políticos, de repente asociación civil, de repente ciertos sectores utilizan este tema de moda para votos o para recursos o para ciertas situaciones que a ellos les conviene y por encimita tratan el tema de la mujer. Entonces, no llegas a fondo, se tergiversa la información, a la gente que le debería de llegar esta información no le llega, porque eso es un hecho. La población, en concreto de México, las mujeres mexicanas en muchos sectores están muy relegadas, tienen muy baja autoestima, no son económicamente independientes, entonces eso también les afecta. El gran problema, te repito, es que llega a una cierta capa, pero eso no quiere decir que el problema sea de las teorías feministas y del no el problema es de quienes manejan esa información, que la tergiversan y la utilizan para sus fines pues malévolos, a final de cuentas, ¿no? Me gustaría seguir sobre ese tema, pero nos permites, vamos a una pausa. Claro que sí. Una pausa y regresamos, amigos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida.
¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, ya estamos aquí de regreso hablando con Carol Orozco sobre el tema de empoderamiento y liderazgo de mujeres jóvenes. Así es. A ver, sígueme contando de tu experiencia. Entonces, bueno, me vas a contar de tu experiencia. Sí, entonces te digo, yo decidí, desde muy chica siempre estuve con esa empatía hacia los problemas de los demás, y con el paso de los años me empecé a topar con muchas injusticias que me pasaban a mí por el hecho de ser mujer. ¿En serio? Muchísimas. Pero a ver, pero yo te voy a decir, o sea, me queda clarísimo, si estás hablando de principios del siglo XX, el problema de que las mujeres no tenían derecho a voto, que eran juzgadas. Me queda claro, por ejemplo, algo que dicen ahora de que ahora hay más divorcios que antes. Dicen, es que la familia está en crisis. No, hombre, siempre estuvo en crisis. El problema es que la mujer de los 20, 30, 40 se tenía que fregar, se tenía que aguantar, no tenía otra opción. La mujer de ahora es profesionista, estudiosa, tal, y cualquier cosita te manda a volar. Mira, cualquier cosita, pero porque tú estás hablando desde tu entorno, desde donde tú puedes tener esa visibilidad. Pero te aseguro que si tú sigues yendo a esas comunidades del último pueblo que te imagines, de cualquier estado, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, evidentemente no tienen esas condiciones, que es lo que te digo, que es donde hay una polaridad y un gran problema. O sea, tú me estás hablando desde tu perspectiva porque es lo que a ti te ha tocado vivir y porque tú, quieras o no, convives con un cierto común de mujeres en algún tema académico, ¿no? Desde algún estatus social y económico. Entonces, eso hace que tú puedas opinar de esa manera y que a esa gama de población de mujeres, pues tú te pronuncies como lo estás haciendo. Sin embargo, si vemos realmente el contexto completo, vemos que no. Vemos, te repito, a las mujeres que realmente les debería de llegar estos beneficios en donde se les dé una visibilidad, una autoestima, una independencia, o sea, una independencia económica, son a las que no le está llegando. Y esto no solo está pasando en México, está pasando en el mundo. Entonces, ese es ahí el gran problema y es donde yo justo te debato que por eso es que cuando la gente dice, no, es que ya está de moda y nada más a ciertas mujeres, pero en realidad hasta las mismas mujeres ya así están hartas del tema. Bueno, en primer lugar tendríamos que ver a qué tipo de mujeres estamos llegando, cuál es el contexto. Pero si hablamos del contexto genérico, evidentemente falta muchísimo que trabajar. Hay muchísimas mujeres que sufren muchísima violencia, que se tienen que aguantar muchas cosas. Y el ejemplo que yo te pongo en cuanto a uno de mis testimonios es cuando yo entro a mi primer trabajo, por el hecho de ser mujer, si bien yo hacía hasta más funciones que mis compañeros hombres, yo ganaba menos. ¿En serio? Muchísimo menos. Pero además era mucho de, como Carol es, así lo catalogaban, ¿no? Niña buena, toda noble y dulce, entonces no la vamos a llevar a comer porque ahí pues va a ser plática de hombres, entonces vamos a contar chistes y vamos a decir groserías, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, pues Carol, eres la rechazada, ¿no? Pero qué bueno que seas niña buena, tú sigues chambeando, entonces nosotros salimos en la foto mientras tú trabajas, ¿no? Y tus compañeros hacen la cuarta parte que tú y ganan hasta más. Ya cuando te topas eso, dices, hijo, qué injusticia. Y ahí fue cuando yo dije, si a mí, siendo con estas características y condiciones, estoy sufriendo eso, imagínate mujeres. Pero es una niña de escuela privada. Mujeres que no tienen esas condiciones, es peor. Entonces, de ahí fue cuando yo dije, no, efectivamente voy a luchar, o sea, me considero feminista y voy a luchar para que la gente no piense que si eres feminista, te digo, eres una loca radical, ya odias a los hombres, no, porque además de repente la gente confunde mucho y cuando yo le decía esto, sobre todo a mis grandes amigos, me decían, no, entonces ya cuando vayamos a cenar, como quieres igualdad, tú vas a pagar tu parte y yo la mía, yo,
Eso no o sea, desde ahí tenemos que ver, eso no significa la igualdad, no nos referimos que la igualdad sea que ya ustedes, hombres, dejen de ser caballerosos con nosotros. Ah, no, eso pero es a ver, la explícame. La igualdad se refiere a que tengamos las mismas oportunidades, a todos niveles. Pero no las tienes. No, por supuesto que no. Yo al menos ahorita te puedo decir que no las tengo. O sea, digo, y yo te conozco desde ese tiempo y te lo pregunto y voy a darte un punto a favor. Fíjate, tú sabes, yo estudié en la Libre, soy un cuarentón y un día comía con un compañero de generación y me decía, es que sabes que mi despacho va muy bien tal, y yo contrato puras mujeres. Entonces yo pensé, cuando me lo empezaba a contar, yo pensé el viejo estereotipo de que las mujeres son más detallistas, que las mujeres son más cuidadosas, que son más responsables, el hombre es un borracho. Entonces pensé que me iba a salir con eso. Entonces yo estaba preparado todo un discurso de defensa del hombre, decirle, yo creo que un hombre trabaja igual que una mujer. Y me dice, mira, se tiene grandes ventajas. De entrada, ellas nunca van a querer ser socias. O sea, se va a casar, se va a embarazar, se va a ir, le puedes pagar menos. Qué terrible. Ajá, Claro. y nunca va a entrar en competencia contigo, porque cuando entra en competencia contigo la corres y ¿a dónde va a ir a trabajar? Y realmente, yo Sí, pensaba te que... sorprendiste. Claro, pensé que era broma, porque decía, o sea, no manches, estudiaste conmigo, fuimos compañeros de la carrera. O sea, ¿cómo puedes pensar eso? Y ahí me das el punto en donde te digo, imagínate, si estás hablando con gente de un cierto nivel, de un círculo social, y opina así, imagínate en otras localidades, con otros contextos, es sumamente grave. Entonces, he ahí en donde, por eso es que yo te repito, quiero luchar para que se trate de tener esa homogeneidad, Pero a ver, esa igualdad de pero quería oportunidades. llegar al otro punto, porque tú conoces mi firma, acabas de ver a mi socia. O sea, yo tengo 2 socios, una socia mujer y un socio hombre. Ninguno de los dos tiene una pizca de derecho superior al otro. Claro. O sea, los dos tienen igualdad de derechos, igualdad de obligaciones. Pero ¿cuántos Alfredos hay? No, pero lo que me voy es, cualquiera de los dos se puede ir en la madrugada de trabajar, o sea, da lo Claro. mismo. Claro, yo como lo veo, la mujer por temas físicos tiene más riesgo que el hombre. Pero por temas físicos, por temas de que físicamente es más débil, porque eso es genético, de que es más débil, de que pues, si voy a mandarlos a un tema conflictivo, de donde puede haber, no conflictivo de jurídico, conflictivo de donde puedes recibir una agresión. Pues voy a mandar al hombre que a la mujer, pero por un tema físico solamente, pero no Que tema de también ahí es debatible, pero sí. pero sí. bueno, pero por un tema de capacidad. Generalizando esto. Exacto, pero no por un tema de capacidad, pero el tema de capacidad, pues si tienen que pasarse toda la noche trabajando, pues es exactamente igual el hombre y la mujer. Pero lo que se discute ahora, y tú lo sabes, es, a ver, las mujeres quieren igualdad, perfecto. Y tú lo has visto en Facebook, lo que pasan del hombre que sube cargando un bebé y las mujeres que no le ceden el asiento. O sea, ¿por qué no le ceden el asiento? Y tú lo acabas de decir con la cuenta. No es lo mismo, y te lo pregunto, no es el tema de, ¿por qué le tengo que invitar a las mujeres? ¿Por qué las mujeres no pagan? Claro, porque además ese tema no tiene que ver con un tema de igualdad, es al punto que voy. La igualdad se refiere, cuando tú hablas de igualdad de género, se refiere a las mismas oportunidades para hombres y mujeres en todos los ámbitos. Es decir, que tú y yo como hombre y mujer tengamos las mismas oportunidades en algún trabajo, en algún deporte, en desarrollarnos en cualquier cosa que queremos, que es donde está ahí la diferencia. Y hay algo que la ONU implementó que se llaman acciones afirmativas. Es decir, está comprobado en teoría, en cualquier encuesta que tú me puedas decir de gran calidad, aquí mismo en el INEGI tienen todas las encuestas en donde en datos duros, sin inventar, hay cifras, te repito, duras, en donde dicen que evidentemente hay mayor preferencia en muchos temas a los hombres que a las mujeres. Entonces, en esas cifras y en esos datos duros es donde nosotros tenemos que ver estas acciones afirmativas. ¿Qué es una acción afirmativa? Lo que se dice es, como en esos datos duros los hombres están por arriba de nosotros, se van a hacer acciones afirmativas en donde se empodere a la mujer, es decir, se le dé esa visibilidad, se le dé esa oportunidad para que llegue al mismo nivel. Y ya que lleguen al mismo nivel, ya no se van a tener esas acciones afirmativas para que ya estén en igualdad de oportunidades. Entonces, ¿cuál es el problema ahorita? Que como están en ese proceso para que se tenga el empoderamiento y la visibilidad, en lo que llegan,
pues muchísima gente que tiene un contexto y un nivel socioeconómico y cultural más o menos elevado, empieza a tergiversar la información diciendo, no, es que ya está de moda, ustedes son unas extremistas, son unas locas radicales. No, o sea, lo que tenemos que entender, te repito, y de ahí es donde yo quiero concientizar tanto a ti como a tu público, es tenemos que ver el contexto en donde es una realidad, que hombres y mujeres no tenemos las mismas oportunidades, no somos iguales. Pero es decir, a lo mejor entre la ley somos iguales, sin embargo, a la hora de materializar, no lo somos. Pero lo que pasa es que la ley es un papel vacío ahí que no sí, significa... no se materializa, entonces ese es el gran problema. No, estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, el tema de las cuotas de género, ¿y qué es esto, más o menos, la aplicación de lo que estás diciendo? Pues no son discriminatorias, no son... por el tema que te digo de la acción afirmativa, es decir, lo que se trata es que haya esa paridad. ¿Cuál es el gran problema muy particular de mi punto de vista? El gran problema es que de repente se tergiversa esa información, entonces los políticos, hombres que están detrás de esto, sí meten a mujeres, pero al final de cuentas no son mujeres que tomen las decisiones, son mujeres utilizadas, entonces ahí es donde se tergiversa la información. No quiere decir que la medida esté mal, la medida es buena. ¿Cuál es el gran problema? Que las personas, en este caso los hombres, que son los que mantienen ese control, que es el grupo dominante, pues evidentemente no van a querer soltarlo. Y suena lógico. Mira, yo te pongo cualquier contexto, por ejemplo, de un partido de fútbol. Si tú vas ganando y eres el equipo dominante, pues evidentemente nunca vas a querer ceder ese balón. No, pues yo te digo, en mi caso yo soy una empresa privada, y tú lo sabes, tú conoces mi historia. Soy una empresa privada que hago lo necesario para que mi competencia no crezca, pues es lógico y cualquiera lo haría. Claro. Pero aquí el tema de las cuotas de género, efectivamente, tienes toda la razón, los partidos políticos la pervirtieron, porque los partidos políticos, los políticos en general, pervierten absolutamente todo, ¿no? Entonces, ¿cómo les llaman? Las Juanitas. Y por un tema histórico, ¿quiénes llevan los partidos políticos? Los hombres. Por un tema histórico, ¿quiénes han formado? Bueno, sí, los hombres. Las sociedades, los hombres. Entonces, por eso, ese es el gran problema al que quiero llegar, es no hay esa igualdad de oportunidades. Claro, pero en la cuota de género, el tema, suponte, el tema de a fuerza debes tener tanto número de mujeres, en un consejo de administración tanto número de mujeres. ¿No debes tener los mejores? Y claro, debes darle a la mujer la oportunidad de, coincido contigo, debo darle a la mujer la oportunidad de competir libremente, pero al final debo tener a los mejores, no claro, la cuota de género. Debes tener a los mejores, pero por eso se están implementando estas acciones afirmativas que te repito. ¿Para qué? Para que llegue esa oportunidad, porque si nosotros lo dejamos al nivel o a la perspectiva que tú dices, pues nunca va a haber un cambio, ese grupo dominante nunca lo va a hacer, o sea, nunca en la vida va a pasar que los hombres, los poderosos digan, tienen razón, nos hemos equivocado, señoras, ahora les vamos a dar a ustedes una visibilidad y un empoderamiento, no lo van a hacer. Entonces, ¿qué se tienen que hacer? Se tienen que imponer esas medidas, esas acciones afirmativas para que se llegue a esa igualdad de oportunidades y ahora sí, empezar a crecer juntos. ¿Cuál es el gran problema? Te repito otra vez, que en la práctica está muy tergiversado. Entonces, las jóvenes de ahora es lo que tenemos que hacer, luchar porque realmente se materialicen esas acciones. Pero a ver, yo no sé si yo soy muy inocente o tú muy radical, pero me cuesta trabajo pensar en el sentido de que haya una conciencia de género en los hombres. Es decir, yo me imagino así el grupo, y por eso te digo, a lo mejor yo soy muy inocente, decir, no, vamos el club de Toby, no, vamos a ser nosotros porque no vamos a permitir que lleguen mujeres, prefiero que llegue un hombre que llegue una mujer. Y pienso en los partidos políticos, no, más bien prefiero que llegue un aliado. Bueno, pero... O sea, me da igual si es hombre o mujer. O sea, en verdad... Pero claro, porque... O sea, en verdad pienso no quiero que haya mujeres, quiero que sea un hombre. Tú no, pero tú me pusiste ahorita el ejemplo del compañero con el que estudiaste que te dijo ese razonamiento, y es un ejemplo claro. O sea, volvemos a lo mismo, no porque tú no pienses eso y porque tú fuiste educado de otra manera y porque tu perspectiva y tu visión para hacer crecer tu negocio y además para crecer en tu vida personal sea distinta, no quiere decir que los demás compartan eso. Y es ahí en donde entran esas estadísticas, y es ahí en donde vemos que está realmente radicalizado y en donde ese grupo dominante de hombres pues no quiere ceder ese poder y además sigue discriminando, sigue humillando, ¿no? Entonces eso es gravísimo. Sí, bueno, sí, ahí sí te reconozco porque
porque mi mundo es pues, mi mundo particular. Tú te dedicas a esto. Claro. Tú ves, yo jamás en mi vida he visto una estadística. Claro. Tú sí ves, Sí. o sea, ¿sí lo ves en clase media? Fíjate que sí, y te digo, yo te pongo un ejemplo desde mi testimonio. Me asombra que tú, o sea, porque tú viviste una situación privilegiada, igual que la he vivido yo, Claro, en relación al resto del país. claro, y te pasa, y es lo que te digo, porque... Pero en tus trabajos, o sea, yo sé en los trabajos que has estado, Ujú. ¿lo has notado? O sea, por ser mujer. Muchísimo, muchísimo. O me ha pasado, ¿sabes qué? Mucho, que si yo, Carol, me equivoco, ejemplo, en un oficio, a mí mis jefes hombres, o hasta las propias mujeres, porque luego muchas veces las mujeres son las que fomentan ese trato discriminatorio, me critican y me regañan y son muy severos en decirme en qué cosas me equivoqué. Y a mí me ha tocado los mismos jefes hombres, cuando uno de mis colegas se equivoca, que hasta dicen la grosería, ay, güey, no pasa nada, ¿no? Pues cámbialo, te atontaste, ¿no? Entonces, desde ahí notas lo radical de la conversación conmigo, ¿no? Y a mí esta lo dicen, es por tu bien, ¿no? Pero lo señalan, son duros, son hirientes, ¿no? Muchas veces no tienen que decir groserías para herirte y al final de cuentas, digo, si bien uno se equivocó, pero te aseguro que es mi error muchísimo menos grave que el de mis compañeros, y sin embargo con mis compañeros son muchísimo más laxos, muchísimo más relajados, y como dicen, no los miden con la misma vara. Pero, entonces, sí, a mí me ha pasado mucho eso. Pero bueno, pero sí reconocerás que se ha avanzado bastante. Ah, claro, eso que dije, pero no se ha avanzado lo suficiente. Tan es así que por eso se sigue cada vez más implementando estas medidas. Por ejemplo, está lo del Día Naranja, hoy es 25, hoy tendríamos que haber venido de naranja. No, yo vine, pero la verdad me quité pero justo es eso, ¿no? Implementar acciones que hagan que nosotros realmente tengamos esa visibilidad. Y fíjate que yo a lo largo de los años que llevo como feminista me he topado también con muchas mujeres y jóvenes que no les interesa el tema. Es decir, que ellas están preocupadas por otras situaciones y que no se involucran. Yo te puedo contar que yo pertenezco a dos federaciones. Una es la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, que está en la calle de Topacio, ahí en la Colonia Merced, en donde uno de los proyectos que tenemos es un semi-internado. Para la gente y el público que nos está escuchando que no conozca la Colonia Merced. ¿Qué horas es eso? Ay, pues los fines de semana, últimamente a través de las redes sociales, del internet. Quiero pedirte que me cuentes todo eso. O sea, ya vimos la situación en la que estamos. Quiero que me platiques hacia dónde vamos, qué proyectos traes, todo lo que estás haciendo. Permítanos ir a una pausa y venimos a esto. Claro. En un momento regresamos, amigos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida.
¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, ya estamos aquí de regreso platicando con Carol Orozco sobre el tema del empoderamiento de las mujeres y jóvenes. Cuéntame, ya me dijiste cuál es el problema, ya nos contaste cuál es la situación. Suena muy interesante, la verdad sí creo que el gran problema que tenemos es que vemos nuestro mundito y que no necesariamente es la realidad. Y ahorita que decías ese tema de las mujeres, te diría, hijo, están fritas porque la derecha, la ideología de derecha, los partidos políticos que simpatizan con la derecha, buscan la productividad. Entonces, pues no es tema. No es tema si a las mujeres indígenas las explotan, las venden, ni siquiera las prostituyen, las venden, es peor que eso. O sea, porque ni siquiera las tratan como prostitutas, sino son como objetos, que es peor aún. Pero la izquierda no es mejor, porque la izquierda el problema es que con ese tema de respetar los usos y costumbres, que es el tema de respetar los usos y costumbres me parece algo monstruoso, porque en los pueblitos y eso respeta el uso y costumbre de que vendan a la mujer. Sí, o también, te digo, tendríamos que ver el contexto, el uso y costumbre de qué comunidad. Claro. Si hay comunidades en donde evidentemente se le dignifica más a la mujer, entonces ahí también tendríamos que ver bajo qué contexto y bajo qué comunidad. Hay comunidades indígenas en donde se rebaja muchísimo a la mujer, hay otras comunidades en donde se le dignifica, entonces ahí tendríamos que ver el contexto, pero en el que estoy totalmente de acuerdo contigo es que cuando los grupos, ya sea de derecha, de izquierda, o los que se llaman centro izquierda, centro derecha, Cualquiera político. del que tú me digas, cuando quiere manipular para su beneficio esa información, ¿no? En este caso quiere manipular el tema de los derechos humanos de la mujer, ahí se fregó el asunto, como dicen. ¿Por qué? Porque entonces no están siendo realmente objetivos, no van tras valga la redundancia, el objetivo principal, que es que se le visibilice a la mujer, se le empodere, sea económicamente independiente, pueda tener un desarrollo y las mismas oportunidades que los hombres. Entonces, ahí es donde yo veo el problema grave, ¿no? En donde estos grupos, de cualquiera que sean, tomen el control y empiecen a utilizarlo para sus fines, ¿no? Entonces ahí es lo que yo veo más grave. Pero de lo que te estaba contando en el segmento pasado... Cuéntame qué están haciendo, claro, tú, y a dónde qué van. estamos haciendo, y además, pues si tengo aquí a tu amable público, pues invitarlos a que por favor se sumen a estas causas. Yo pertenezco a 2 federaciones. Una de ellas es la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas. Te repito, está en la calle de Topacio, en nada más y nada menos que en la colonia Merced. Ahí en esa colonia, uno de los grandes problemas una que zona tenemos, ruda. es una zona difícil, es una zona en donde, pues, si bien también hay mucho comercio, también hay muchas calles en donde la prostitución está muy fuerte. Pero de niñas. La trata de personas. Entonces, es una zona muy grave. Ahí tenemos un semi-internado. Entonces, la verdad es que cobramos muy barato. Nosotros estamos en aproximadamente 180 pesos semanales. Ahí se les da de desayunar, de comer y de cenar a los niños. Entran a las 7 de la mañana y se van a las 6 de la tarde. Entonces eso le permite, la mayoría obviamente de los alumnos que nosotros recibimos son gente de la zona de ahí. Entonces muchísimas sexoservidoras que ahí trabajan, muchísimos obreros que ahí están, pues nosotros ahí recibimos a sus hijos. Entonces la verdad es que estamos abiertas a cualquier tipo de donación y cualquier tipo de ayuda que quieran darnos ustedes. Puede ser desde un tema voluntario para que conozcan nuestras instalaciones, vean el trabajo que hacemos ahí con los niños, damos asesoría jurídica gratuita, damos también atención médica y psicológica
todo es gratuito para las madres que están ahí. Entonces, bueno, la verdad es que es uno de los tantos proyectos que tiene la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, que además pertenece a la FEDIM, que es la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que tiene estatus ECOSOC en la ONU, que es voz y voto. Entonces eso es algo importante, tenemos una presencia importante. Ahora en Colombia, en Bogotá, en el mes de septiembre, se va a hacer el encuentro número 16, y en donde se van a tratar de todos estos temas, ¿no? Del empoderamiento, de la igualdad de oportunidades para las niñas, para los adolescentes y por supuesto, bueno, para las mujeres adultas. Y otra de las federaciones a las que pertenezco es FEMU, que es la Federación Mexicana de Universitarias, que esa pertenece a la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, que pues es la más antigua del mundo, se creó en 1919 en Inglaterra. Entonces también tenemos estatus ECOSOC. Ahí cada 3 años hay un congreso. Hace 3 años nos fuimos, por ejemplo, a Turquía, al congreso número 31. Este año, en agosto, es el congreso número 32. Turquía, Sudáfrica, países donde si tú quitas mal, allá es terrible, ¿no? Así es, y también, como todo, tienen poblaciones sumamente polarizadas, ¿no? Mientras hay zonas de Turquía, por ejemplo, fuimos a Konya, que es una de las zonas más conservadoras, en donde, bueno, las mujeres tienen que andar con su burka, en donde obviamente el tema de la religión es muy importante. Entonces cada X horas tú caminas en la calle y ponen fragmentos del Corán, ¿no? Entonces la verdad es que... ¿Y tú te tienes que andar con...? Fíjate que no son muy respetuosos. En Turquía no, en Turquía no tienes que andar. En ciertas partes de por ejemplo, en esta ciudad de Konya, para entrar a los templos sagrados, para entrar a las mezquitas, sí, por respeto te piden que bueno, que vayas tapado. Y además también por un tema de sentido común, evidentemente pues no te piden que andes en el shortcito ni el escote, ¿no? Por un tema también hasta de respeto de una cultura y de una religión. Sí, pero te voy a decir una cosa, en el Vaticano, pues sí, claro, no te permiten que vayas de short, pero ni a ti ni a mí. Claro. Sí, claro, pero es una cosa es diferente que te obliguen a ti como mujer. Así es. O sea, porque estarás de acuerdo conmigo de que reconozco que México está mal, que hay muchas cosas mal, pero que estamos a la vanguardia en comparación de otros países. Claro. Lo cual no debe ser algo grandioso para nosotros, pero que sí, que hay situaciones terribles. Sí, por supuesto. Entonces, sí, la verdad es que para mí fue una experiencia inolvidable. Uno, porque pude conocer a muchísimas mujeres de todo el mundo. Y además ahí tomamos un curso para visibilidad de mujeres jóvenes menores a 30 años. En ese entonces yo tenía menos de 30 años. Pero sí eres una niña. Entonces todavía era considerada joven. Y la verdad es que a mí Dime que ahora eres considerada joven, porque no estoy frito. Según el INJUVE, llegando a los 30 ya no. No, pero bueno, por supuesto, seguimos siendo jóvenes, pero a lo que quiero decir es, por ejemplo, en el caso de México, yo fui la única representante de México a través de esta federación. Bueno, no es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa, pero además me permitió convivir con muchas personas, por ejemplo, muchas mujeres de Egipto, de la India, de Australia, ¿no? Entonces, ese tipo de convivencias te forma mucho, te ensancha el corazón, porque tú te das cuenta que a pesar de que somos países y continentes totalmente distintos, siempre tenemos un común denominador, que es no tenemos las mismas oportunidades. Hay países que tienen obviamente más carencias que otros, en el caso por ejemplo de Egipto, o en el caso de la India, que también tienen situaciones críticas, o Sudáfrica, nosotras mismas, quizá comparado con otros países como Inglaterra, pero aún así yo creo que siempre hay ese común denominador que a nosotros nos ayudó mucho, y en mi caso me formó, y a la fecha, bueno, me ayudó a que me comprometiera más en ese tema. Entonces la verdad es que esa parte increíble. Este año, bueno, más bien después de Turquía, el siguiente año fue el año regional, o sea, es decir, cada año son los encuentros regionales y cada 3 años son los internacionales. Entonces, después del encuentro internacional en Turquía, el siguiente año fue en Argentina. Después del de Argentina fue en Bolivia, y este año es en Panamá. Entonces, muy padre, porque además te van poniendo varios temas. Por ejemplo, en Argentina fue la mujer y la economía. En Bolivia fue la mujer y el medio ambiente. Y este año es cómo visibilizarnos más las mujeres y las niñas, ¿no? Sobre todo mujeres jóvenes, y cómo desde chiquitas empezar a formar a las jovencitas para que lleguen a una edad adulta ya empoderadas, ya visibilizadas y con una conciencia de género, ¿no? Y puedan eso mismo replicarlo en sus zonas.
Entonces, bueno, yo creo que eso a mí en lo personal, te repito, me ensancha el corazón, me motiva y pues quiero aprovechar este espacio para invitar en verdad a todas las, pues a las personas y sobre todo a las mujeres que quieran involucrarse en estos temas. De repente no sabemos dónde acudir y eso es algo muy importante. Pero ¿cómo te ayudamos? ¿Qué hacemos? Mira, en primer lugar, las personas que quieran involucrarse, pues por supuesto pueden, por favor, ingresar a la página de internet de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas o de FEMU, porque además nosotros tenemos el Museo de la Mujer, que también es un museo maravilloso, está ahí en la calle de Bolivia, en el centro histórico, muy cerca de Santo ¿Un Domingo. museo de la mujer de qué hay? Pues como que de qué, justamente toda la trayectoria de cómo ha llegado la mujer. La lucha. Claro, la lucha de cómo. Por los derechos. Así es, entonces la verdad es que tenemos tanto exposiciones permanentes como temporales, hay muchísimas actividades, tenemos por ejemplo las noches de museo, ¿no? Porque como pertenece a la red de museos, entonces bueno, eso es sumamente importante, ¿no? Para nosotros, entonces también invitarlas, ahí bueno, tenemos nosotros de presidenta a Patricia Galeana, que es una gran historiadora y académica de la UNAM, entonces bueno, ahí está dirigido por parte de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas. Tenemos una normalista luchadora social de muchísimos años, que es Margarita Sánchez, entonces eso también nos ayuda muchísimo, ¿no? Que es gente que tiene toda una vida luchando por estos derechos. Pero también pertenezco a un patronato que es de una IAP que se llama Fortaleza, que es una casa de máxima seguridad en donde los casos más fuertes de violencia que nos canaliza el DIF, nosotros en esta casa de máxima seguridad les damos durante 3 meses manutención, pero además es una formación integral la que se les da a las mujeres, es decir, no solo a ellas y a sus hijos se les mantiene 3 meses con comida, sino que además se les da capacitación, se les da ayuda psicológica, se les enseña algún oficio, porque luego lo que nos hemos topado es que cuando las mujeres terminan esos 3 meses, si ellas no tienen un lugar o un oficio en donde puedan ser económicamente independiente, pues por ese tema de mantenerse ellas y a sus hijos, regresan con el marido o con su pareja y eso hace que la situación de violencia sea peor. Entonces lo que buscamos es que cuando tú eres económicamente independiente como mujer, te permite que tus decisiones las hagas de una mejor manera, en donde no tengas que soportar ni aguantar ningún tipo de maltrato, ¿no? Por parte del hombre físico, psicológico, sexual, etcétera. Entonces eso es algo muy importante. Entonces la manera en que nos pueden ayudar es metiéndose ya sea a Fortaleza, a la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas o a la Federación Mexicana de Universitarias y nos aporten ya sea como voluntarias, ya sea como donadores, ya sea como socias. Entonces cualquiera de estas actividades a nosotros nos ayuda y pues a final de cuentas nos promueve esta difusión de los derechos humanos de la mujer. Entonces yo creo que para nosotros eso sería lo más importante, motivar a las mujeres a que se involucren en estos temas y no cerrar los ojos, ¿no? No decir, no, a mí no me pasa eso y además sí se me hacen radicales, no, al contrario. Tener esa empatía y decir, yo desde mi nivel he sufrido esta discriminación o no he tenido esta discriminación o a lo mejor yo no la he tenido, pero sí la ha tenido mi madre o mi tía o mi hermana, ¿no? Etcétera. Entonces esa parte de poder tener esa sensibilidad es la que más nos ayuda a nosotros a que se haga más conciencia. Entonces yo creo que es sumamente importante para nosotros que ustedes participen y bueno, también tú invitadísimo y todos los hombres a que vayan. Será un honor y Caro, la verdad, para nosotros es un gusto que estés aquí. Creo que es un tema donde tenemos que seguir platicando. Hay mucho que platicar, Carol, sobre esto y inclusive en el corte platicábamos de que me gustaría que participaras más en el programa, que nos acompañes más veces. Yo encantada. Porque ese tema de las mujeres es fundamental, porque si estás hablando que la sociedad se forma por hombres y mujeres y una parte le estás desconociendo sus derechos, pues te acoja la sociedad, ¿no? Entonces, claro. Yo lo veo, yo soy un tipo súper interesado, entonces lo veo por mi interés particular. Si las mujeres se les quitan esas trabas que existen y les dan las oportunidades de crecer, las mismas que a mí me dan, pues la sociedad crece, y si la sociedad crece yo me beneficio. Entonces, así es. Yo creo que los hombres nos beneficiaremos del hecho de que a las mujeres se le quiten esas trabas de las que estás hablando y que lamentablemente tenemos la miopía desde nuestro mundito de no darnos cuenta de que existen. No, muchas veces por miedo, por pereza, por no salir de nuestra zona de confort, decir, chin, ¿cuántas veces no pasa de no? Lo que te comentaba tu amigo, si ella está al mismo nivel que yo, me vaya a quitar el puesto. ¿Cuáles son las palabras más comunes? No, es una trepadora, va a hacer esto, que no, a ver,
Desde ahí tenemos que quitar esa mentalidad, ¿no? Esta igualdad de oportunidades y crecer en conjunto en beneficio de la sociedad, definitivamente. Simplemente el tema de ella crece, se acostó con el jefe, él crece, está haciendo un gran buenazo, esfuerzo. Claro, que por ejemplo ese es otro tema que a mí me ha pasado mucho. Seguramente tiene ese puesto porque alguien la metió, es de dedazo, o se acuesta con fulanito. ¿Es sobrina de alguien o se acostó con alguien? Exactamente, entonces eso es terrible, o sea, no es por tus capacidades, ¿no? Y también, pues, en mi tema personal, hasta por un tema de, pues sí, pues, no está fea, entonces como no está fea, ¿no? Para el estereotipo occidental, entonces, sí, seguramente, es pariente de fulanito, o se acuesta con menganito y ha escalado, y no le doy este puesto porque se va a embarazar y se va a ir. Esa es otra, ¿no? Ese miedo de que ya no va a ser igual de productiva que el hombre. Entonces desde ahí tenemos que empezar a quitar esos estereotipos, esos roles. Hay mucho que platicar, Carol. Y bueno, no te despido porque estarás aquí en estas pantallas muchas más veces. No, al contrario, yo de verdad agradecidísima porque además eres un amigo muy querido. Te agradezco muchísimo el espacio y por supuesto a tu público. Espero que esto los haya sensibilizado un poco y como dicen, no nos despedimos. Seguiremos aquí muy presentes. Aquí seguiremos. Y amigos, muchas gracias por estar en una emisión más de Platicando con TVIA.